Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Hoy analizaremos una obra fundamental de la literatura peruana, Paco Yunque, que nos muestra cómo la desigualdad y la injusticia pueden afectar incluso a los más pequeños. Antes de comenzar, quiero compartirles una frase motivadora del escritor inglés John Maxwell. Change is inevitable, but growth is optional, que en español quiere decir que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo cada situación injusta, como las que veremos en el cuento, puede ser una oportunidad para crecer, aprender y mejorar nuestra sociedad. En este video conocerás el tema central del cuento, su mensaje, escenas importantes y cómo este se relaciona con problemas actuales, entre otros temas más. Acompáñenos a explorar este cuento tan importante y tan vigente hoy en día. En esta oportunidad continuaré con la exposición hablando sobre datos biográficos de César Vallejo. Vallejo fue un poeta y escritor peruano, considerado como uno de los mejores grandes innovadores de la poesía en el siglo XX. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo en 1892, siendo el menor de 11 hermanos. César Vallejo estudió secundaria en un colegio nacional en San Nicolás, en Huamachuco, y también estudió universidad en Trujillo. Y publicó sus obras fundamentales como Geraldos Negros y Trilce, destacados por su lenguaje original y profundo. Además, escribió un narrativo con un fuerte denuncia social. César Vallejo viajó a París en el año 1923, donde continuó producción literaria y comprometió políticamente, participando en movimientos comunistas, siendo corresponsal en la Guerra Civil Española. Sus libros, sus póstumos, poemas humanos y España. Aparta de mí esta cáliz, se muestra su sensibilidad social. César Vallejo falleció en París 15 de abril en 1938 por causa de una enfermedad llamada paludismo. Hola, mi nombre es Daniela Hernández y yo les hablaré un poco sobre el contexto y un poco del argumento del cuento Paco Yunque. Paco Yunque fue escrito por César Vallejo en 1931, en un Perú marcado por fuertes desigualdades sociales entre las familias ricas y los trabajadores más humildes. El autor utiliza la escuela como un reflejo de la sociedad en su época, mostrando cómo el abuso de poder, la injusticia y la discriminación afectan incluso hasta en los niños. El cuento es una crítica directa al clasismo y a la impunidad de los más poderosos. A continuación les daré un poco del argumento del cuento Paco Yunque. El cuento narra el primer día de clases de Paco Yunque, un niño tímido y pobre que llega a una nueva escuela. Allí es maltratado por Humberto Grieve, quien es un compañero que es rico y abusivo, quien le quita el asiento, le copia la tarea, incluso lo maltrataba. El profesor, a pesar de que Paco Yunque era un niño responsable y hacía todo su trabajo, él no lo defendía, incluso terminaba castigándolo injustamente. La historia muestra cómo la desigualdad se reproduce incluso en los espacios que deberían ser justos. Esto nos enseña, o quizás el cuento nos deja una lección, de que en ese momento o en ese tiempo los niños no eran protegidos como deberían de haber sido. Incluso los profesores se dejaban llevar por los estatus que tenían las personas, ¿no? Como en el inicio les comenté, decía que se dividían entre dos, las personas más ricas y los trabajadores más humildes. Quizás Paco Yunque no tuvo la oportunidad de ser protegido en ese momento. Quizás el profesor lo castigaba, lo maltrataba injustamente cuando él solo buscaba aprender más y ser protegido en un lugar donde creemos nosotros o creían que deberían ser protegidos en su momento.
Buenas tardes, soy el alumno Luis Fernando Granados Herrera de la carrera de Negocios Internacionales, y en esta oportunidad les voy a hablar, les voy a describir 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder, acoso escolar o injusticias presentes en el cuento de Paco Yunque. Primero tenemos la llegada a la escuela. Cuando Paco llega por primera vez a la escuela, lo reciben con una indiferencia, con una mirada extraña a sus compañeros. Algunos lo tratan mal. En cambio, cuando llega Humberto, que es de familia rica, a él sí le hablan bien, lo tratan bien y lo tratan como una celebridad. En cambio, a Paco, como viene de familia pobre y su mamá trabaja para una familia rica, lo tratan así. Como caso 2 tenemos el robo al cuaderno, que contaría como acoso escolar. Paco hace su tarea con esfuerzo, callado, sin molestar a nadie y concentrado, pero llega Humberto y se lo roba su tarea y lo entrega como si fuera de él. Y en el caso 3 tenemos cuando el profesor lo castiga sin razón a Paco. Al revisar la tarea de Humberto, el profesor lo felicita por un buen trabajo, y en eso Paco se acerca y trata de explicar que ese cuaderno es suyo y no de Humberto, y el profesor lo ignora y lo castiga porque piensa que está mintiendo. Gracias. La situación reciente ocurrió en el colegio de Chorrillos, donde varias estudiantes agredieron violentamente a 2 compañeras, incluso usando una tijera como arma. Evidencia una problemática profunda dentro del entorno escolar, la normalización del abuso y la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades educativas. Lo más preocupante no es solo la agresión física, sino que las instituciones minimizó lo ocurrido y no brindó protección inmediata ni acompañamiento adecuado a las víctimas. Esto demuestra una falta muy grave en el rol que debe cumplir cualquier colegio: garantizar la seguridad, la justicia y el bienestar de todos sus estudiantes por igual. Este hecho tiene en relación directa con lo que se observa en la obra Paco Yunque, del autor César Vallejo. En el relato, Humberto Gríez abusa de su posición privilegiada para maltratar constantemente a Paco, aprovechándose del respaldo que recibe tanto de sus compañeros como de las autoridades del colegio, que hacen caso omiso a las injusticias. De manera similar, en el caso de Chorrillos, algunas alumnas ejercen su poder injustificado sobre otras, y lo más alarmante es que la institución tampoco interviene con firmeza, permitiendo que el abuso continúe y dejando en evidencia la existencia de favoritismos, miedo a sancionar o incapacidad para actuar. Este problema también se conecta con el objetivo de desarrollo sostenible número 10, que busca reducir las desigualdades y promover sociedades más justas, seguras e inclusivas. Cuando una escuela no garantiza igualdad de trato ni aplica sanciones de manera equitativa, está reproduciendo las mismas desigualdades que se buscan erradicar. Permitir que algunos estudiantes tengan más poder o protección que otros refuerza un círculo de violencia, impuntualidad y discriminación dentro del espacio escolar. En síntesis, tanto la obra de Paco Yunque como el caso actual de Chorrillos nos muestran que la desigualdad y el abuso de poder no solo existen en la literatura o en la historia, sino que siguen presentes en nuestra realidad cotidiana. Esto evidencia la urgencia y necesidad de fortalecer las políticas de protección, protocolos de convivencia escolar y la promoción de valores para garantizar que todas las personas, sin importar su origen, condición o nivel socioeconómico, reciban un trato digno, seguro y justo. Estos casos deben servirnos como una llamada de atención para exigir instituciones educativas más responsables, transparentes y comprometidas con la defensa de los derechos de todos sus estudiantes. Levanto mi voz por todos los Paco Yunque del mundo, por los niños que callan, aunque les arrebaten lo que es suyo, por aquellos que llegan a la escuela con miedo, no porque no sepan, sino porque alguien con poder decide humillarlos. Levanto mi voz porque la desigualdad no es un cuento,
Es una realidad que se repite en cada barrio y en cada colegio, en cada injusticia que nosotros normalizamos. Que este mensaje recuerde que nadie es menos por nacer pobre y que todos merecemos respeto y dignidad y un lugar donde podamos crecer sin miedo. Muy buen día, mi nombre es Alina Huachaca Bullón y ahora presentaré la infografía y la historieta que hemos elaborado a partir del cuento Paco Yunque. Estos dos recursos visuales nos permiten comprender de manera rápida y clara los aspectos más importantes de la obra. En la infografía resumimos el contexto, las características de los personajes y los momentos claves del cuento. Su propósito es mostrar de forma visual y ordenada cómo la historia refleja la desigualdad y el abuso de poder que vivía la sociedad peruana de esa época. Gracias a este formato podemos identificar fácilmente los mensajes que Vallejo quiso transmitir. Por otro lado, la historieta recrea las escenas más relevantes del relato, como el maltrato de Humberto hacia Paco y la injusticia cometida por el profesor. A través de las imágenes podemos ver cómo la inocencia de Paco contrasta con la actitud abusiva de Humberto, lo que ayuda a que el público entienda mejor la crítica social que plantea el cuento. Ambos recursos no solo complementan la lectura, sino que también hacen más dinámica la presentación, permitiendo que cualquiera pueda comprender el mensaje central, lo que es la injusticia, y pues lamentablemente sigue siendo un problema presente, y es necesario reflexionar sobre ella. Bueno, para finalizar nuestra presentación, quiero resaltar que el cuento de Paco Yunque no solo narra una historia escolar, sino que también refleja la desigualdad y el abuso de poder que aún existe en nuestra sociedad. A través del sufrimiento y la injusticia que vive Paco, César Vallejo nos invita a pensar en los niños que hoy siguen enfrentando situaciones similares. Pues este audiovisual nos muestra que el cambio empieza por reconocer estas realidades y por comprometernos a actuar con empatía, respeto y justicia. Si queremos una sociedad más humana, debemos cuestionar lo que está mal y promover espacios donde todos tengan las mismas oportunidades. Los invito a reflexionar sobre esto, cómo aportamos cada uno de nosotros para que las injusticias no se repitan. Pues la literatura no solo cuenta historias, también nos enseña y nos anima a construir un mundo mejor. Gracias.